Que el Señor les bendiga en esta tarde. Mi nombre es Raimundo Torres, soy el pastor de la Iglesia Peniel y hoy me acompaña mi esposa, amén. Bendiciones, mi nombre es Lidia Torres, así como comentaba mi esposo, somos pastores de la Iglesia Peniel. Bienvenidos. Y hoy en esta tarde queremos platicar un poco con matrimonios que quizás están pasando una prueba, una lucha, y queremos que sepan que no están solos, que el Señor está con nosotros y que hay otros que han pasado por procesos quizá difíciles como ustedes, pero adelante, hay ánimo. Pero queremos empezar leyendo en Juan 16, versículo 33, que dice así: estas cosas os he hablado porque en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén, amén. Así como dice este versículo, que el Señor nos manda a tener paz. Amén. Y hoy en esta tarde queremos compartir con ustedes un pequeño testimonio de nuestra vida, de nuestro transcurso en el ministerio. Tenemos 3 años, gracias a Dios, de ser pastores de la Iglesia Peniel, donde el Señor nos mandó a llamar. Y ahí quisiéramos comenzar. Y antes de comenzar, queremos comentar los procesos. Yo siempre hemos tenido en mente que los procesos nos ayudan a crecer. Por Amén. eso no nos gusta decir el ataque, porque el ataque destruye, más el proceso nos hace crecer. El día de hoy vamos a hablar de nuestros procesos en estos 3 años, ¿verdad? 4, como quien dice, y todo inicia cuando el Señor nos llama al llamado para el pastorado. Mis hijos y el pastor estaban más que puestos, más que listos, y pues yo era la rebelde, ¿verdad? Yo era la que decía, Señor, qué responsabilidad tan tremenda. Es muy fácil ayudar a pastores, mas sin embargo cuando Dios te dice, ya brinca, ya sal de la barca, ya has estado muy a gusto. Es muy fácil, como dice mi esposa, es muy fácil ser pastor asistente en iglesias. Es muy diferente cuando uno es pastor de jóvenes por 16 años y el Señor te llama al pastorado, amén. Y más como familia, que es hermoso, que es precioso, pero hay procesos, hay procesos que uno quisiera no pasar, pero como dices tú, es para ayudarnos a crecer. Así es, y cuando Dios me llama, me dice, o le saltas o le saltas, le brincas o le brincas. Y cuando Dios me habló fuerte fue en plena pandemia. Amén. Dios me trajo una palabra, yo digo que fue, yo creo, en una semana, y me dijo, ya, volteo a ver al pastor y le dije, bueno, comenzamos el domingo, en plena pandemia, donde se cerraban iglesias, donde ya no se estaba congregando la gente, era todo por Facebook, y nos lanzamos en nuestro hogar, su casa. Acabábamos de hacer una visión donde el Señor nos había dicho que ahí íbamos a comenzar, y aún así yo no quería, más sin embargo comenzamos, y ahí comenzó nuestra travesía, ahí comenzó Peniel, y fue una bendición y ha sido una bendición el comenzar en esa casa. Comenzamos como todo, nuestra familia. Comenzamos con nuestra familia sin micrófonos, sin bocinas, sin nada más que un piano y nuestras voces, y ahí fue cuando Dios empezó a hacer la obra. Pasa un año, luego Dios abre las puertas para un edificio. Así es, el Señor nos permitió movernos a un edificio octubre 2022. Así es. Porque todavía me acuerdo y a veces se me olvida, pero sí me acuerdo. Y recuerdo que era octubre y estábamos muy contentos porque estábamos creciendo y nos avientamos a rentar un lugar. Pero recuerdo que pasó octubre, noviembre, diciembre del 22 y pasó un proceso difícil. Ahí es cuando comenzó nuestro proceso como pastores. Empezó, me da un derrame, un stroke en el 2022, y yo recuerdo que estando en ese proceso, era un proceso difícil, pero yo le decía, Señor, vamos, Señor, ¿qué está pasando? Nos acabas de mandar ordenar como ministros, acabamos de agarrar un local,
y ahora esto. Y era difícil, desesperadamente para mí. Y yo digo que como pastores, ahora no era de que, ¿saben qué, pastores? Ahora vamos a descansar, él necesita descanso. No, ahora nos hallábamos como las cabezas, como tú la cabeza, el pastor. Ya no se podía decir, pues ahora se cierra y ya hasta próximo. Mientras Dios no nos daba la luz verde para cerrar, él decía, continúa. Nos hallábamos en el proceso donde al año de iniciar, y al iniciar todos los gastos, al iniciar la responsabilidad espiritual por las ovejas que estaban llegando, en octubre obtuvimos el edificio, en diciembre le da el derrame al pastor, tiene que dejar el trabajo, ya no pudo trabajar más. Ahora era la renta del local, ahora era tantas cosas que se empalmaron y decíamos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Con ganas de que el Señor nos dijera, no, pues cierren y luego ya váyanse a congregar aquí y todo muy bien. Pero cuando Dios no nos da la luz verde, tenemos que obedecer. Así es. Y pues ahí estábamos al pie de la letra. El pastor estaba pasando un proceso de salud, donde había veces que sí el pastor empezaba a predicar y a causa del derrame se olvidaba de lo que estaba predicando al momento. Sí fueron unos meses, semanas, meses, donde su salud, ya yo y mis hijos quedábamos enfrente mientras él fue algo tremendo, mas sin embargo siempre vimos la mano de Dios. Siempre vimos la mano de Dios desde el día 1 que Él le dio el derrame ahí en el hospital. Vimos la unidad, vimos que cuando pensábamos que estábamos solos, hubo apoyo tremendo de mucha gente. Hubo una paz. Hubo una paz, como dice el versículo que leíamos, que en el mundo tendréis aflicción, pero yo traigo paz, Él trae paz. Sí, en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones difíciles, pero el mismo versículo que leímos ahí en Juan 16 dice, tranquilos, sí van a existir estas cosas. Y como decías tú ahorita al abrir, dice, las pruebas son para hacernos crecer, no para matarnos. Y esta era una prueba difícil, no nomás para mí, su servidor como por personal, sino para la familia, mis hijos, ellos, y más cuando tuve que dejar el trabajo, que el doctor me dice, no, tienes que relax, dejar el trabajo, y entran los problemas, los pensamientos, y te acuerdas de este versículo, confía. Así es. Yo soy Dios, yo he vencido al mundo, yo te traigo la paz, y tan importante porque como matrimonio en ese tiempo era de apoyarnos como familia, de estar uno para el otro. Y había momentos donde yo me desesperaba y le decía a mi esposa, tengo que irme a trabajar, tengo que ir, que déjame ayudarte, déjame les ayudo en la casa en algo. Pero me recordaba una vez más este versículo, yo soy Dios, ten paz, tranquilo, confía en mí. Y se ve una palabra y lo podemos decir, confiar. Y quizás dice, que usted no está pasando por lo que yo pasé. Pero el mismo Dios que tú crees, yo creo en Él. Y ha obrado en nuestras vidas. Y fíjate que tocas un tema muy tremendo porque como mujer, claro, la palabra dice que la cabeza del hogar es el proveedor, el que trabaja, si no trabaja y así. Sí pasamos un proceso bien tremendo donde aún amistades cercanas sí decían, nos hacían los comentarios, pues si yo lo miro bien, ¿por qué no está trabajando? ¿Por qué no te ayuda? Y eso fue muy difícil porque nos hallábamos en un momento donde decías, oye, que no estás viendo la situación. El pastor así se miraba, o sea, parecía que no le había pasado nada del derrame, más sin embargo habían secuelas, más sin embargo teníamos que seguir primeramente las reglas del Señor, donde el Señor no le permitió seguir trabajando en el trabajo secular, donde el doctor no le permitió, más sin embargo existían esos comentarios y yo digo que eso fue lo más duro en ese proceso. Confiamos en el Señor, había paz como lo comentaba
comentaste, mas sin embargo que se levantan esos comentarios que muchas veces entre nosotros, entre la comunidad, hablamos a través de las emociones, no a través del espíritu. Y cuando recibíamos esos comentarios de que, ay, pues yo te miro bien, ¿por qué no trabajas? Eso fue lo más duro y lo más difícil. Y es una de las cosas que como pastores, yo digo que todos pasamos eso, y no necesariamente por el mismo proceso del derrame, salud, pero cuando estamos pasando por un proceso, queremos nosotros ser fortalecidos. Sí. Claro, Dios nos fortalece, pero a través de otros hermanos, otros pastores, échale ganas, y Dios es contigo, mira. Y cuando escuchaba yo que estaba llevando lo del hogar, ay, ¿por qué no lo mandas a trabajar? Puedo decir que eso no me desanimaba en el sentido de que, ay, sí, que trabaje él. No, sino decía yo, que no están viendo lo que Dios está haciendo. Tenemos la iglesia, y no es nuestra, sino es para que almas vengan, sino para engrandecer el reino. ¿Qué no están viendo? Que el reino se va a engrandecer, y por ello, si Dios permitió que Job fuera tocado en su salud, ¿por qué no va a permitir que mi esposo fuera tocado en su salud? Para poder engrandecer el reino y nosotros crecer en ese proceso. Fíjate que hubo una, y yo sé que tú te acuerdas muy bien, hubo una ocasión que yo entré en esa desesperación, porque oía los comentarios de la gente, oía los comentarios, y pues la miraba a trabajar. Y recuerdo que una vez dije, voy a trabajar. Y me fui a trabajar. Ándale. Y recuerdo que llegué a la entrevista y me tenían que hacer un entrenamiento. Y sale el encargado del entrenamiento y ve mi nombre en el papelito y me llama por mi nombre. Y me ve y ve el papel. Y luego me dice, no sé por qué te voy a decir lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir. Así es. Me dice, tú no debes que estar trabajando. Tú no debes que estar aquí en este entrenamiento. Y no creyente, ¿eh? Y no creyente. Y me dice, te lo voy a hacer, pero es bajo tu responsabilidad. Y yo por dentro sabía lo que él me estaba diciendo y quién era el que me lo decía. Porque la palabra dice que hasta las piedras van a hablar por nosotros. Amén. Y me dio el entrenamiento y trabajé. Recuerdo que duró un mes. Y resulta que era un trabajo, una compañía que había bastante trabajo, y de repente decimos nosotros, el trabajo disminuyó. ¿Te descansaron? Y me descansaron. Pero me sentí como Jonás, porque por culpa mía, puedo decir, descansaron a muchos. Y yo cuando me acuerdo que me subí al carro y le decía, Señor, perdóname, digo, I'm sorry. Por culpa mía la llevaron los demás. Así es. Y entendí, y ahí entendí, dije, aunque otros no la entiendan, este es un problema de ellos, pero momentos que yo entienda lo que Dios quiere hacer y está haciendo en nosotros. Entender y obedecer. Y es hacer obediencia. Y gracias a Dios, también es un proceso y difícil, y quizá como familia, como matrimonio, alguien está pasando por algo similar o algo quizá aún más. Déjame te digo que confía en Dios. No te detengas. No te detengas, exacto. Confía en Dios. Te estamos hablando de un matrimonio y ahorita que te puedo decir, un matrimonio que tiene 3 años, va para 4 años, como en el pastorado, en el ministerio. No han sido fácil, pero sabes que no nos arrepentimos de la decisión de hacerle caso al Señor. Y antes de eso, te podemos decir, es un matrimonio que quizá a los 2 años de matrimonio estaba a punto de divorciarse. Un matrimonio que estaba a punto de separarse. Teníamos, recuerdo, a mi hijo, al más grande, a Junior, que me acompañó más temprano. Pero sabes que le creímos a Dios. Quizás estás pasando una situación no de enfermedad, quizás tu matrimonio está pasando una separación o al borde de una separación, divorcio, y déjame te digo, de un matrimonio que estuvo al punto, el Señor lo puede restaurar. Así es. Solo ten paz y confía en Dios, confía en Él. Así es. Confía. Tenemos que creer que Dios nos da un ministerio, primeramente la familia, luego si Dios nos da un llamado. La clave es confiar y obedecer,
porque muchas veces esperamos que Dios resuelva todo, mas sin embargo tenemos que saber mover nuestros pies de acuerdo al mandato de Dios. Hemos estado aquí en este ministerio, no ha sido fácil, mas sin embargo aquel que quiere crecimiento va a sufrir dolores para crecer, y es lo que hemos pasado nosotros como familia. Gracias a Dios, durante ese proceso de tu derrame, mis hijos han servido al Señor y están sirviendo al Señor. Fueron también de gran fuerza, nos fortalecieron también ellos. Toda la familia, gracias a Dios, puedo decir que hemos sido procesados. Así es. Problemas van a haber, situaciones van a haber, mas sin embargo confiar, porque Él ha vencido al mundo. Y el mundo muchas veces no es que nosotros estemos involucrados en el mundo, pero aún así nuestros pensamientos son del mundo. ¿Cómo? Ay, no puedo, ay, que no quiero, ay, Señor, esto, ay, lo otro. No nos afanemos en eso, mas sin embargo, tener nuestra mirada, nuestra vista puesta en el Señor y decir, ¿para qué, Señor? ¿Para qué es este propósito? ¿Para qué es este proceso? Tú indícanos y caminaremos. Si tú quieres que camines sobre el agua, entonces no hay que quejarnos que nos desincomode de la barca, sino que pasemos a tomar ese paso para caminar en el agua en el cual Él nos sostendrá. No es que nuestra fuerza hará caminarnos en agua, sino su presencia, su Espíritu Santo es el que nos va a hacer caminar en el agua y confiar para no ¿cómo? Drown. Ahogarnos, para no ahogarnos. Se me olvidó el español, no. Pero, y ahí no termina, pues te dio el stroke y luego allí hubo un crecimiento. No nomás fue el proceso, sino hubo un crecimiento en la congregación donde ya no cupimos en el edificio. ¡Yay! Luego el Señor nos manda a salirnos de ese edificio. Nos fuimos de regreso a la casa, en el cual para nosotros nuestra mentalidad fue de derrota, mas sin embargo Dios nos manda a la casa para unirnos más como iglesia y otro crecimiento. Luego de allí fue el segundo año. El tercer año, que es este año que estamos viviendo, te da el heart attack, le da un infarto. El 19 de enero apenas pasó y sabemos que viene crecimiento. Sabemos que viene crecimiento. Una de las cosas que sí les comparto prontito es de que cuando llegamos al hospital estaba el pastor en el cuarto. Me habla el cardiólogo y me dice, mira, el proceso es le vamos a hacer esto, él tiene que ir pronto al cuarto de operación por este proceso, ve, dile tu adiós, go say your goodbyes. Y yo así como que, ok, ¿qué le voy a decir? Y honestamente les digo que lo único que yo le pude decir a él fue lo que Dios puso en mi corazón. Dios no me dio ninguna otra palabra, Él me decía y lo volteé a ver y le dije, gracias por ponerte en la brecha. Los dos nos quedamos así. Y le dije como 3, 4 veces, mi amor, vas a estar bien, pero gracias por ponerte en la brecha. Allí nosotros reconocimos que Dios permite tantas cosas que a veces no comprendemos, y cuando Dios me decía, dile gracias por ponerte en la brecha, es que fue abriendo camino. Que el pastor de Peniel se puso en la brecha para ir abriendo camino, y podemos decir que al salir de eso nos sentimos no como una iglesia, nos sentimos como una familia. Pudimos ver el respaldo de toda nuestra familia congregacional, y sabemos que si en los otros procesos hubo crecimiento, agárrate. No, y ahorita que comentaba mi esposa, que yo recuerdo que el doctor cuando le dice, dile tú adiós porque no sabemos si va a salir o no va a salir. Y yo no querían asustar a uno, y yo estaba escuchando todo, y entre ella me dice su adiós, y la miraba llorar, y yo lloraba, y un nudo en la garganta. Así es. Y muchas veces así nos sentimos en el matrimonio. Sentimos que todo está perdido, sentimos que todo se está deshaciendo,
y no sabemos si va a funcionar o el problema se va a quitar, pero una vez te recargo y te digo, te quiero decir, confía en Dios y ten Amén. paz. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente es confiar en Él. Porque muchas de las veces, te lo digo por experiencia, como matrimonio queremos arreglar todo y hacer todo nosotros y dejamos al Señor al último. Así No, es, haz cierto. algo diferente, perdón. Deja que el Señor se mueva y haga lo que tenga que hacer. Solo confía y ten paz y Él hará la obra. Así es cosa de reconocer que Dios es con nosotros para nosotros refugiarnos en Él. Que cuando no podemos con nuestras fuerzas, Él es el que está ahí. Así es. Cuando tú estabas en esa situación, yo tuve que refugiarme en Él porque sentía como que tenía que ser fuerte y como que entró en mí por unos instantes, tengo que ser fuerte para todos, tengo que ser fuerte para todos. Y no, ahí tuve que reconocer, ¿sabes? Dios se hace fuerte para que nuestro matrimonio Así crezca. Y a veces tú, a veces yo, mas sin embargo con Dios podemos vencerlo como matrimonio. Así es, así es. Bueno, queremos darle las gracias por acompañarnos el día de hoy es. Y queremos que sepa que no está solo, Para nada. que Dios está de su lado y no lo ha abandonado, simplemente confía en Él. Así Amén. es, y listos para crecer. Que el Señor les bendiga, les amamos. Bendiciones.